nueva indicación. La 96. Pero esa la vamos a ver después. Ya. ¿Hay alguna norma que no diga relación directa con el remate? Ya, entonces pasamos a la indicación número 90. 89. Perdón, 89. Está en la página 258. Pero el señor Presidente dijo antes que hasta los 38 y los 89. Sí. Perdón. Ya. Presidente, que la 89 es una modificación de concordancia, entonces dice, modifícase el inciso segundo del artículo 146, reemplazando el algoritmo 142 por 133 y reemplazando la frase en el artículo 132 por en dicho artículo. Entonces, como es de concordancia, por eso nosotros... Claro, entonces... Ya, eso es... No, pero es más fácil de lo que parece. ¿Sí? Sí. A ver, señor, ustedes. El 89 lo que hace es modifica el inciso segundo y dice cambia el algoritmo 142, que es la remisión del artículo 142. ¿Qué es lo que hace este inciso? Este inciso dice: la forma para publicar es la forma de publicación que ya está establecida en el artículo 142. Y dice, y el plazo que está establecido en el artículo 132. Eso es lo que está diciendo el inciso. Eso es lo que en mi opinión al menos, es que es muy confuso. Entonces, pero el plazo que establece el 132 es un plazo de 30 días. Entonces, me parece que sería más lógico. Ahora el Ejecutivo a su vez quiere cambiar el algoritmo 142 por 133. Son dos artículos distintos. Pero creo que sería más lógico. Si es que, ¿Qué quiere el 133 de esto? porque hace que el 133 iba a ser modificado de una manera en que no lo fue. Entonces, Que la gracia cuando uno hace referencia es que después cuando modifica ese plazo, lo modifica para todos los artículos que hacen referencia a ese artículo. claro. Entonces, presidente, lo más lógico dejarlo como está. creo que sería que, como está, después de dispuesta en el artículo 142, dijese, y en un plazo de 30 días, en vez de, y en el mismo plazo establecido en el artículo 132, dijera, y en un plazo de 30 días podrán presentarse oposiciones. Sería mucho más simple. Se pregunta. ¿Se entiende, director? Pero esto va a tercer trámite, en cambio si no se modifica igual es lo mismo. Sí, pero esto ya se está, pero esto es solamente un... ¿Habría estamos acuerdo? Ya, liberando ¿no? un plazo. ¿Habría acuerdo con esa propuesta? Sí. ¿Señora Proboste? Ya. Ya. Vamos a la 90. Vamos a la 90. No tiene sentido. Presidente. ¿Ah? No tiene sentido porque tiene que ver con la verdad. Ya, el A se desecha. La B, la A retirada. Nosotros estamos por rechazar todas, pero... Entonces, 261. Letra B. La B. Del Ejecutivo, en el inciso tercero, que pasa a ser segundo, a continuación de la frase para el abastecimiento de la población, agrégase la frase o conservación del recurso para la preservación ambiental. Del mismo modo, el senador Castro sustituye el inciso tercero de este mismo artículo por el siguiente. Dice, asimismo, cuando sea necesario reservar el recurso para el abastecimiento de la población o conservación del recurso para la preservación ambiental por no existir otros medios para obtener el agua o bien tratándose de solicitudes de derecho consultivo, si no consultivo, por circunstancias excepcionales y de interés nacional, el presidente de la República podrá, mediante decreto fundado previo informe de la Dirección General de Agua, disponer la negación total o parcial de una petición de derecho a aprovechamiento o bien constituir de oficio una reserva para los mismos efectos cuando no exista solicitud pendiente y por causa fundada. Este decreto se publicará por una sola vez en el Diario Oficial el día 1 o 15 de cada mes o el primer día hábil inmediatamente siguiente si aquellos fueran feriados y fijado en el sitio web de la dirección. Porque le estamos dando facultad al presidente. Sí, le está determinando una facultad al O sea, no me presidente. parece malo el fondo, pero O sea, estamos diciendo al presidente lo que tiene que hacer. el presidente, claro, él tiene la potestad reglamentaria y él dicta cuando se estima conveniente, ¿no?
Un comentario, presidente. Quizás para ir simplificando las cosas, hay algunos de los temas que plantea el señor Castro que se recoge más adelante, pero aquí la diferencia fundamental, el inciso B, que es lo que quizás habría que votar, es que se plantea que se puede hacer una reserva también para fines de conservación. Hoy solo se puede hacer reserva para consumo humano y lo que se está planteando es una reserva para fines de conservación. Señor Estés. Sí, presidente, lo que dice el director es correcto si es que estuviéramos hablando de en referencia al Código de Aguas vigente. Pero en la página 291, donde aparece el texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos y en general por la Comisión de Agricultura, dice: asimismo, cuando sea necesario reservar el recurso para satisfacer los usos de la función de subsistencias o para fines de preservación ecosistémica, de conformidad con el artículo 5 ter, etc. Es decir, primero lo considera. Lo segundo, que no es menor, es que cuando el senador Castro hizo su propuesta, no tenía a la vista naturalmente lo que después iba a concordar la comisión, pero la comisión terminó por concordar el uso de la función de subsistencia por encima del mero abastecimiento. O sea, así es. Entonces quedó el abastecimiento, que es un derecho humano al agua potable, quedó el agua para saneamiento, que es un segundo derecho humano distinto, y además quedó estos pequeños usos de sobrevivencia agrícola, etcétera, todo en el concepto de función de subsistencia, que además es una propuesta que hizo el Ejecutivo, y lo que hizo la Comisión fue trasladarla de un artículo a otro. Entonces, ya considera el artículo 147 bis, como está aprobado, la preservación ecosistémica y la función de subsistencia, que es más amplia que el abastecimiento de la población, presidente. Ya, vamos resolviendo. Votamos. Luego habría acuerdo para rechazar la comisión. Ya, votemos porque si vamos a... Pero, perdón, si el argumento es que sí está, ¿tiene sentido la indicación? Era una noción de orden que aquí se habla de las reservas para. Se habla de reserva para consumo humano y se agregaba aquí reservar recursos para el abastecimiento de la población. Era también agregar en esa misma idea que se habla. Aquí estamos en el título en que se pueden denegar las solicitudes. Recordémonos que una solicitud se puede negar parcial o totalmente solo en función de que se constituye una reserva. Aquí se habla de que solo hay reservas para consumo humano y se agregaba la idea de reserva también para fines de conservación ambiental. Pero se supone que el otro día aprobamos el tema de fines de conservación ambiental. Sí, lo que estamos diciendo es que se apruebe la reserva. Se instala aquí la reserva. Es un tema de orden. Ya, no es de forma, de forma. Jimena, Ya, en votación entonces indicación. la indicación de la letra B del Ejecutivo. Senadora Proboste. En contra. Senadora Muñoz. Senador Castro. Senadora Arana. En contra porque Presidente. En contra. dice que estamos Propongo eliminando. lo siguiente, porque está la indicación del senador Castro, yo creo que termina diciendo en el sitio web de la dirección. Entonces yo agregaría en la página 262, en el primer inciso de esa página, que termina diciendo: esta facultad se ejercerá por el Ministerio de Obras Públicas. Antes de eso, después, y si aquellos fueran feriados, y en el sitio web de la dirección, de esta dirección. Recogería la propuesta del senador Castro, que termina con el sitio web de la dirección. No sé si se lo ven. ¿Ya? Sí, lo veo. La indicación del senador Castro termina diciendo fijado en el sitio web de la dirección. Creo que eso lo podríamos trasladar a lo que ratificamos ahora. Después de feriados, no fijado. Y en el sitio web de la dirección. O de esta dirección, no, de la dirección. O de esa dirección. ¿Ya? De la dirección. Se entiende que es la Dirección General de Agua. ¿Ya? ¿Habría acuerdo con eso? Ya. Pasamos entonces ahora a la indicación la letra B. Perdón, la letra C.
La letra C. Ellos dicen de oficio, pero La letra C en el inciso tercero, que pasa a ser el segundo, intercálase entre las palabras aprovechamiento y, comillas, la siguiente frase, comillas, o bien constituir de oficio una reserva para los mismos efectos cuando no exista solicitud pendiente y por causa fundada. Cierra comillas. ¿Dónde está ese aprovechamiento? Ahí la palabra es de oficio, porque cuando dice que el presidente podrá, puede. La petición de parte es de oficio. Por definición, siempre puede de oficio. Fuera de eso, ¿qué otro cambio hay? ¿Dónde estamos? En la letra C. Que la C... Sí, no tiene mucho sentido. Oscar. Lo que pasa es que dice de oficio. Pero cuando nosotros decimos que el presidente de la República podrá, mediante decreto fundado, se entiende que si puede, puede, siempre puede de oficio. Y también a petición de parte, obviamente. Entonces no es necesario. Ya, votemos esta indicación. Pero quiero saber cuál era el sentido yo. Ya, es que estaban trabajando con el código antiguo. Ya. Entendí. Es que están reemplazando el código. O sea, el código vigente, si lo que pasa es que pero no- la indicación del Ejecutivo, no nos olvidemos, Sí, está pensada para modificar el texto vigente, porque era sustitutiva, y no la de recursos hídricos. Ya, votamos, vamos. Ya, perdón. ¿Ah? Vamos a votar. La C, tenemos que votar la C. La C. ¿Habría acuerdo de votar en contra de la comisión? Ya, vamos a votar. Economía, pues ya, en contra, unánime, ya. Vamos a la D. Eso, presidente, tiene trabajo de la Secretaría, tal vez, porque puede que algunos de esos artículos ya no sean correctos en la referencia, por eso Sí, lo que pasa es que cambian los números, pero como no los cambiamos al final, porque no nos olvidemos que había un cambio de orden. El gobierno planteó una nueva numeración, pero esa nueva numeración fue rechazada en su oportunidad para mantenerlo, porque la idea fue modificar lo menos posible formalmente y solo pronunciaron respecto a las modificaciones de fondo. Entonces, yo creo que deberíamos rechazar eso, pero mandatar a la Secretaría si fuera necesario ver alguna... las referencias que hace. presidente. ¿Sí? Presidente, si le parece, los literales D, E y F deberían votarse juntos. ¿En qué sentido? Se está proponiendo eliminar el sin perjuicio, y este sin perjuicio, ¿a qué se refiere? Se refiere al caudal ecológico, artículo 129 bis 1. Se refiere a las zonas de prohibición y área de restricción, 65, 66 y 67. Ahora, ¿por qué lo hace el Ejecutivo? Porque el Ejecutivo en la propuesta que tenía cambia de orden numeral la zona de prohibición y el área de restricción. ¿Ah? Pero finalmente la Comisión optó por mantener el mismo orden numeral del Código de Aguas. ¿Ah? Entonces, habría que preguntarse si tiene sentido ahora que ya sabemos que no se cambió este orden, eliminar esto. Dicho aquello, y son bien importantes, porque son la zona de prohibición, la área de restricción, el caudal ecológico mínimo, al menos eso está en el 65, 66, 67 y 129 bis 1. Dicho aquello, en la letra E, propone reemplazar conservación y protección en el largo plazo por la palabra sustentabilidad. Entonces, es un tema más bien de concepto. ¿Cuál palabra creemos nosotros que en función de los tiempos en que nos encontramos es más apropiada? Y en la letra F se propone eliminar el vocablo previsible y en un principio parece razonable hacerlo en virtud de lo que han sido las distintas posiciones que ha tenido la Contraloría General de la República o la Dirección General de Agua. Está el director y está el agente expediente que podrían explicar por qué se propone eliminar el vocablo previsible, pero en un principio parece razonable, presidente. Perdón, presidente, y complementando, me recuerdo, y quizá la Secretaría pueda ayudar, que en otra oportunidad también había una definición como conservación y protección y la cambiamos por sustentabilidad. Entonces sería todo el sentido que mantengamos la palabra que ocupamos en otros artículos.
Yo no podría decir cuál, pero me acuerdo muy bien que lo cambiamos, porque era como bastante más cercano. No sé si se Presidente, recuerdan que cambiamos para de la ahorrar sostenibilidad, tiempo. pusimos eso en otro. Efectivamente, yo creo que lo que dice Carlos respecto al D es correcto, por tanto habría que rechazarlo sin perjuicio que la Secretaría pueda hacer una revisión. Creo que hay que votar aparte el E y el F porque tienen temas distintos. Ya, vamos a rechazar el D y vamos a entrar entonces al E y el F. La idea es justamente lo que dice la senadora Aravena, que antes ya se aprobó el concepto de sustentabilidad, es para mantener la consistencia. Fueron uno o dos artículos, incluso pusimos en uno y después fuimos siendo consecuentes, pero hace tiempo, ya meses. Perdón, mañana vamos a citar a contar de las 9 de la mañana el senador. ¿Ah? ¿A qué hora, a contar de qué hora estamos mañana? ¿A las 9? Yo tengo que llegar de allí y me ¿Por qué no le pedimos a la Secretaría que pueda De 9 chequear a esta 4. información? De 9 a 4. ¿Usted tiene comisión mañana, no? Yo tengo vivienda a las 10. Tenemos recursos hídricos. Nosotros tenemos recursos hídricos, estamos Seguro que está citado, ¿no? Recursos hídricos está citado. ¿A qué hora? a las 10:30. ¿Hasta qué hora? Pero dijeron que iban a hablar con la presidenta de la comisión. Lo que pasa es que si mañana Alguien queda o conversando. si no vamos a tener que quedar quizás hasta en la próxima semana, quizás hasta cuándo. Yo prefiero que avancemos esta semana. De 9 a 4 ininterrumpidamente. ¿Que chequear lo que vamos al final, presidente? Ya, pero es que yo tengo que mandar la citación a los ministros, por eso les pregunto. Porque mañana es el día que... No, pero a las 9 sabemos. De 9 a 4, además mañana se vota lo controversial. De 9 a 10:30. Está citada de 9 a 4, vamos a dejar la cita de 9 a 4. ¿Ya? Bueno, hay que llamar a Elizabeth, le puedo poner un WhatsApp. Coloque un WhatsApp y me suspenden, pues, somos Además, la tres. fiesta citada esa misma... Estamos todos, 4. Claro, lo que pasa es que van Está a toda la haber gente comisión acá. ejecutiva. Está toda la comisión de recursos hídricos, Elizabeth, ¿no? Esta es la situación. Ya. Si quieren, yo puedo llamar al tiro a la senadora y le Elizabeth pregunto. y la misma. Llamo al tiro a la senadora y le Yo pregunto. tengo vivienda. Sí, pero me gusta no poner que suspendan. Soria no va. Ya, Presidente, y respecto de la definición, o sea, del uso del lenguaje de conservación y protección, ¿por qué no le pedimos a la Secretaría y revisamos bien en qué indicación está esa concordancia? Ya, acordamos lo de la senadora Provost. Ya, y pasamos a la letra F. Si quiere explicamos el término previsible. El término uso previsible es uno de los problemas que nos ha generado la sobreotorgamiento de derecho en varias partes. Básicamente, cuando se otorgaba un derecho, se asumía un determinado uso previsible. Por ejemplo, que la agricultura ocupa solo un 20% del derecho. Y por tanto, si teníamos un caudal de 100 litros por segundo, yo podía asignar a un agricultor esos 100, pero yo sabía que iba a ocupar solamente 20 y por tanto iba generando más derechos que la disponibilidad. En la medida que el riego se ha ido tecnificando y otras razones, el consumo ha sido bastante más que el uso previsible en su momento. Y lo que ha comenzado a hacer la Dirección General de Agua, lo puede aquí explicar Carlos Flores desde el año 2011, es que se entrega por la totalidad del caudal y no se asume que va a usar una fracción. Y eso es lo que creemos que es necesario corregir en el código. Ya es aprobada por unanimidad. Pasamos a la indicación 91. A la 51 del Senado. No, ya se aprobó. 91. 91, página 264 del Ejecutivo. Modifícase el artículo 147 ter en el siguiente sentido. A intercales entre la palabra denegación y parcial la frase total o. Y letra B, reemplaza el guarismo 137 por 136. Ya. El procedimiento de reclamación no cambió el artículo. ¿Sí? Entonces, rechacemos la B o que se retira, porque no hubo numeración. El Ejecutivo la retira.
Hay dos temas que son... pero la B, sí. Sí, la B retirada. Sí, sí. Y la, Vamos a la A. y la es lo mismo que está aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos. Es lo mismo aprobado por la Comisión de Recursos ¿Ya Hídricos. está aprobado? Sí. Lo que pasa es que como la indicación es al texto vigente y no a la... Ya está... Se repite. Entonces la rechazamos en el sentido de que ya está modificada por el texto de la Comisión de Recursos Hídricos. ¿Habría acuerdo? ¿Retiró? ¿Por qué no la retira? Ya, retirada. La retiró. Retirada, ya, retirada. Están las dos retiradas. Me gusta a mí tocar la Ahora vamos a la 51. 51 del senador Castro para eliminar el artículo 147, cuáter. Senador Castro. Había algo que pusieron que seguramente están... a ver, déjame recordarme que... ¿Se lo puedo recordar? Damos la palabra entonces al señor Esteves. Presidente, Sí. este artículo, el 147.4, está puesto en una situación bien excepcional, anómala, pero muy importante y relacionada con el derecho humano, un derecho humano fundamental en esta materia. Que es, si nos ponemos en la situación de que una comunidad, por razones excepcionales, que puede ser el mejor ejemplo de una comunidad potable rural, perforan un pozo y encuentran agua, y por tanto hay disponibilidad física del agua, pero no hay disponibilidad jurídica, es decir, ya está agotado, no se puede entregar. Entonces, lo que aquí se dice es que excepcionalmente el presidente de la República, previo informe favorable de la DGA, es excepcional, previo informe favorable de la DGA, y con la sola finalidad de garantizar los usos de la función de subsistencia, no para otra cosa, y fundado en el interés público, podrá constituir derecho de aprovechamiento aun cuando no exista Disponibilidad teórica, digamos. disponibilidad. Claro. ¿Ah? Para lo cual serán aplicables las limitaciones del artículo 5 quinque. Entonces, lo que ocurre en ese caso, si fuese, por ejemplo, agua subterránea, obliga a que el resto prorratee un poquito. O en aguas superficiales, porque dice, no hay disponibilidad jurídica, pero hay disponibilidad de agua, hay un derecho humano, entonces usted puede extraer esta agua y en una fuente mayor significa que se prorratea entre los demás. Mucho lo que pierde el resto, pero gana mucho la... Pero eso es la propuesta. Muy bueno, en mi opinión. Una consulta. La retira. Una consulta. ¿Dónde aparece el prorrateo aquí? Sí, no aparece el prorrateo. No, lo que ocurre es que aparecen los artículos que se aprobaron, el 62, pero además dice que serán aplicables las limitaciones del artículo 5 quinques. Así que la puede leer la Secretaría. Sería bueno porque creo que... Ya leamos el 5 quinques. Quinques. Los derechos de aprovechamiento que se otorguen sobre aguas reservadas podrán transferirse siempre que se mantenga el uso para el cual fueron originariamente concedidos y dichas transferencias sean informadas a la Dirección General de Aguas. Los derechos de aprovechamiento constituidos sobre aguas reservadas, adquiridos por sucesión por causa de muerte o por cualquier otro motivo derivativo, se transmiten o transfieren según sea el caso con las mismas cargas, gravámenes, limitaciones y restricciones que afectan al derecho adquirido originariamente en todas sus sucesivas transferencias o transmisiones. Ello deberá constar en las respectivas inscripciones conservatorias. Estos derechos de aprovechamiento se extinguirán por resolución del Director General de Aguas si su titular no realiza las obras para utilizar las aguas de conformidad con los plazos y suspensiones indicadas en el artículo 6 bis. Las usa para un fin diverso para aquel que ha sido otorgada o cede su uso a cualquier otro título. La extinción a la que se hace referencia el inciso anterior podrá ser objeto de los recursos de reconsideración y reclamación dispuestos en los artículos 136 y 137. ¿Cierto? Es decir, señor presidente, lo que se establece es que si que por razón excepcionalísima, se entrega un derecho de aprovechamiento para el derecho humano al agua, no vaya a ser que después la comunidad se lo entrega, decida venderlo para otro fin. Entonces, en el caso de las reservas, cuando se reserva el derecho para luego entregarlo para el consumo humano, se plantea en el artículo 5 quinque que tiene libertad para disponer de esto, para poder enajenarlo en la medida que quien se haga cargo de este derecho va a cumplir con el mismo propósito o fin. ¿Ah?
Pero no puede, si se entregó para el derecho humano, después venderlo a una minera. No puede. ¿Ah? Esa es la limitación que establece. Y por definición, cuando existe más extracción, si llegara a ser el caso, que la disponibilidad jurídica existente, se aplica las normas de prorrateo, ¿ah? Que están tanto en el artículo 62 como en los artículos de aguas superficiales correspondientes y que son ya, en ese caso, de responsabilidad de la Junta de Vigilancia. Bueno, después le voy a dejar la palabra a Carlos. Esto de alguna manera está en el Código de Agua, en el artículo 27, que establece la expropiación de derechos de agua para fines de consumo humano, en el entendido de que si ya está otorgado el caudal, otorgar sobre él generaría una sobreexplotación sobre el acuífero. Es cierto que una vez que se determina que está sobreexplotado, la misma Dirección General de Agua podría exigir la reducción en base al artículo 62, pero esto quizás los abogados pueden saberlo mejor que yo, pero sería que la misma DGA está generando o está causando la sobreexplotación y está aplicando la medida de reducción de las extracciones, lo cual podría ser curioso. Por lo tanto, este artículo tal cual como está nos genera problemas desde el punto de vista de la conservación y la sustentabilidad del recurso. Creemos que hay otras formas que hay que buscar para resolver el problema del consumo humano que está aquí planteado, pero entregarle al presidente con informe técnico la facultad legal de generar una sobreexplotación en el acuífero no nos parece como Dirección General de Agua. Y a continuación voy a Carlos. Tengo solo una duda, director, es que él lo presentó un senador, nosotros no, o sea, digamos, el gobierno no hace mención cuando hace su... Ustedes trabajaron siempre sobre el código existente. Ya, ok, no he dicho nada. Aportar a la comisión, efectivamente, nosotros como servicio dentro de la historia siempre hemos sido criticados entre comillas, por estar sobreotorgando derecho de aprovechamiento. Actualmente nosotros sí, efectivamente, se pueden haber cometido algún error en la historia de otorgar sobre la disponibilidad que fue establecida con cargo a los estudios técnicos que nosotros determinamos. Entonces, lo que me pasa a mí en particular con esta indicación, quizás teniendo de acuerdo un poco con el fondo de tratar de salvar un poco al pequeño que no tiene opción de poder adquirir un nuevo derecho, efectivamente nos colisiona un poco con diversas interpretaciones que ha tenido la Contraloría respecto a estar al grado de sobreagotamiento, y esto concuerdo con lo que señala el director, aquí sería como una facultad que haríamos nosotros mismos asumiendo que estamos sobreotorgando sobre los límites que el acuífero permitía. Entonces, es lo que puedo aportar, presidente. Hizo un comentario del Ejecutivo. Sí, claro, pues era yo. Está bien, pero finalmente usted representa la misma institucionalidad. Ya. Porque lo que pasa es que lo que estoy viendo en la práctica, porque esto es bastante frecuente en la realidad, en los sectores rurales. Esto permite menos complejidad burocrática, en mi opinión, que pretender expropiar, cuestión que en el Estado de Chile, al menos, puede ser que ahora lo esté haciendo, pero históricamente nunca lo ha hecho. Entonces no es más fácil ajustar caudal que pretender expropiar con toda la tramitación que implica, porque si estamos hablando de que hay una resolución fundada, tengo yo, por ejemplo, no sé, una comunidad de 100 habitantes en un sector rural, necesitamos 3 o 4 litros por segundo de agua para un pozo profundo que permite un abasto, digamos, esto vendría a poder dar una pequeña solución pensando en las... Porque yo estoy viendo en la práctica, como me ha tocado vivirlo, yo dije, esto a mí me parece súper práctico porque expropiar es un trámite muy largo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo lo digo por mi región, en mi región se han triplicado los recursos para agua potable rural por el tema del plan Impulso, y esto facultaría, digamos, la disponibilidad de agua en sectores donde justamente está todo entregado y muchas veces los agricultores ni lo usan, pero como tiene dueño no hay como... Entonces, no sé si facilita más de lo que entorpece, esa es mi pregunta.
Sí, lo que nos pasa es que esta es como una solución por lo mal que operan otros medios. ¿Me explico? Si realmente fuéramos a combatir el no uso, si realmente pudiésemos conocer mejor los acuíferos, si realmente el tema de expropiación, el MOP está todo el tiempo expropiando, o sea, expropia camino, expropia... Pero el mismo trámite, lo que pasa es que no había experiencia ni decisión. ¿Cuál es la indicación del Ejecutivo sobre este tema? No hay indicación, porque esta fue una indicación es un aporte para que ustedes tengan la discusión, fue una indicación del senador posterior. Ya, lo que pasa es que por la hora, porque contra el tiempo, sí. Había sido retirada la indicación, por eso llevamos 10 minutos discutiendo de una indicación que fue retirada y que el Ejecutivo no tiene ninguna indicación alternativa tampoco. Ya, avancemos. Posteriormente, el Ejecutivo presentó la indicación 51 bis y mediante el cual se agregan 3 artículos. ¿Esta cuándo se presentó? Junio. Ya. Artículo 147 quinquies. Para asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica, el Estado podrá constituir reservas de agua disponibles, superficiales o subterráneas en conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 bis. En función de los planes estratégicos de recursos hídricos de cada cuenca, se determinarán los caudales susceptibles de ser reservados. Sin perjuicio de lo anterior, al caducar, extinguirse o producirse la renuncia a un derecho de aprovechamiento, las aguas quedarán libres para ser reservadas por el Estado de conformidad con lo dispuesto en este artículo y para la constitución de nuevos derechos sobre ellas. Sobre dichas reservas, la Dirección General de Agua podrá constituir derechos de aprovechamiento destinados exclusivamente para el consumo humano y saneamiento. Eso ya lo habíamos regulado antes, esta materia. Se agrega los planes. Sí, la palabra, los planes yo creo que es la diferencia, ¿no? Los planes estratégicos. Los planes estratégicos. Y una materia que aún no hemos aprobado. Voy a leer el artículo 5 ter. Vamos con el 147 Artículo 5 ter. Para asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y preservación ecosistémica, el Estado podrá constituir reservas de aguas disponibles, superficiales o subterráneas, en conformidad con lo expuesto en el artículo 147 bis. Sin perjuicio de lo anterior, al caducar, extinguirse o producirse la renuncia a un derecho de aprovechamiento, las aguas quedarán libres para ser reservadas por el Estado de conformidad con lo dispuesto en este artículo y para la constitución de nuevos derechos sobre ellas. Sobre dicha reserva, la Dirección General de Agua podrá constituir derechos de aprovechamiento para los usos de para la función de subsistencia. Las aguas reservadas podrán ser entregadas a prestadores de servicios sanitarios para garantizar el consumo. Porque todo lo mismo, Excepto en función de los planes estratégicos. sí. Así es. Ya, pero usted no podría ir al 147 quinto. Si es que fuera. El quinto ter, perdón. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de los planes estratégicos? Eso va a ser materia de una presentación, porque hay varios artículos que hablan de los planes de gestión de cuenca. Básicamente es determinar el balance, demanda y oferta, y proyección a futuro en base a cambio climático, y requerimientos de reservas tanto para consumo humano como para conservación. ¿En qué artículo están los planes? Los numerales. Entonces dejémoslo. Ya, eso lo dejamos pendiente. Bastante más adelante. Yo creo que lo vamos a ver el jueves eso. Ya, dejamos pendiente eso cuando veamos los planes estratégicos. Okay. Porque lo otro está todo... Solo pendiente de eso. Y lo otro tendríamos que rechazarlo porque ya está en el 5 ter. Dejaríamos pendientes los planes estratégicos cuando veamos los planes estratégicos y todo el resto ya está textual además en el 5 ter, en los primeros incisos del 5 ter. ¿Ya? ¿Está de acuerdo? Ya rechazada la indicación, pero dejando pendientes los planes estratégicos. Sigamos. 147 sexes. La solicitud y el otorgamiento de derechos de aprovechamiento sobre aguas reservadas se sujetarán, en lo que no sea compatible con su objeto, al procedimiento contenido en el párrafo primero, el título primero, el libro segundo del presente código. Esto no está en otro... Porque además está bien en general. No está en otro artículo que ya hemos aprobado, profesor. ¿Ah? Presidente.
¿Por qué lo ves? ¿Dónde está? Presidente, la comisión en la última sesión votó y discutió largamente, pero básicamente respecto a qué pasaba cuando por remate, etcétera, un derecho volvía a ser un bien de solo uso público. Se determinó que primero cabía la reserva y segundo, si no, entraba a disponibilidad y por tanto le aplican las reglas generales del procedimiento que establece el Código de Agua. ¿Ah? De hecho, se puede leer ese artículo que discutimos, si no me equivoco, sí, ese artículo pasada. no quedó del todo resuelto, porque quedó nosotros quedamos la tarea de entregar una propuesta, porque la pregunta es, ¿qué pasaba cuando el fisco va solo? No hay problema, pasa nuevamente para disponibilidad. La pregunta es cuando el fisco lo remataba con otro. Sí, quedó hacer una propuesta sobre el remate. Claro, ¿qué pasaba en ese caso con la disponibilidad de agua? Así es. Y eso lo vamos... Presidente, solamente para aclarar, quedó una propuesta del Ejecutivo sobre el remate, que no es lo mismo que cuando el titular que tenía el derecho a aprovechamiento y nadie se lo remata y nadie se lo lleva, vuelve en consecuencia y al volver se estableció claramente que primero queda disponible para ser objeto de reserva y en caso de que no sea objeto de reserva, a las reglas generales de nueva disponibilidad. Ahí quedamos en el tema de que qué pasaba, por ejemplo, cuando se requería esa agua para un embalse o para proyectos de pequeños agricultores. Exacto, que es el y entonces punto donde quedamos sí. Por tanto, eso todavía no está a firme. Ya, podría traerla para el jueves. Ya. Entonces, cuando veamos el tema de... ¿Jueves quedaría para el jueves eso? Ya, pues cuanto antes mejor. Ahí el sexo también tendremos que, por ahora, rechazarlo, porque esto ya, ya está. No saben, parece si está en otro lado. No, pero la regla general ya está en el Código de Agua, artículo 130 y siguiente. Pero obviamente si la propuesta que trae la Dirección General de Agua sobre estos dos puntos que quedaron pendientes, efectivamente, si les parece pertinente remitirlo a un articulado distinto a la regla general, lo harán. ¿Ah? Ya. Esperemos hasta el jueves. Esperamos hasta el jueves. Perfecto. Pasamos al 147 séptimos. 147 septies. Los derechos de aprovechamiento que se otorguen sobre aguas reservadas podrán transferirse siempre que se mantenga el uso para el cual fueron originariamente concedidas y dichas transferencias sean informadas a la Dirección General de Aguas. Los derechos de aprovechamiento constituidos sobre aguas reservadas adquiridos por sucesión por causa de muerte o por cualquier otro derivativo se transmiten o transfieren según sea el caso con las mismas cargas, gravámenes, limitaciones y restricciones que afectan al derecho adquirido originariamente en todas sus sucesivas transferencias o transmisiones. Ello deberá constar en las respectivas inscripciones conservatorias. Estos derechos de aprovechamiento se extinguirán por resolución del Director General de Aguas si se las usa o destina para un fin diverso para aquel que han sido otorgadas o se cede su uso a cualquier otro título en contravención a lo dispuesto en el inciso primero. La extinción a la que hace referencia el inciso anterior podrá ser objeto de los recursos de reconsideración y reclamación dispuestos en los artículos 136 y 137. ¿Puede leer el 5 quinques, por favor? Claro. Página 3. Artículo 5 quinques. Los derechos de aprovechamiento que se otorguen sobre aguas reservadas podrán transferirse siempre que se mantenga el uso para el cual fueron originariamente concedidos y dichas transferencias sean informadas a la Dirección General de Aguas. Los derechos de aprovechamiento constituidos sobre aguas reservadas adquiridos por sucesión por causa de muerte o por cualquier otro medio derivativo se transmiten o transfieren según sea el caso con las mismas cargas, gravámenes, limitaciones y restricciones que afectan al derecho adquirido originariamente en todas sus sucesivas transferencias o transmisiones. Ello deberá constar en las respectivas inscripciones conservatorias. Estos derechos de aprovechamiento se extinguirán por resolución del Director General de Aguas si su titular no realiza las obras para utilizar las aguas de conformidad con los plazos y suspensiones indicados en el artículo 6 bis. Las usa para un fin diverso para aquel que han sido otorgadas o cede su uso a cualquier otro título. La extinción a la que hace referencia el inciso anterior podrá ser objeto de los recursos de reconsideración. ¿La mentira? Sí. Está votada. Nos ahorramos. O sea, estaría... Nos ponemos ahorrar 20 minutos de... Ya, vamos entonces ahora a la explicación número 92. La 92. Página 265.
Modificación 92 del Ejecutivo, que modifica el artículo 148 en el siguiente sentido. Letra A. Suprímese la frase en el caso del inciso primero del artículo 142. El 142 está en la página 249, dice el inciso primero. Si dentro del plazo de 6 meses contados desde la presentación de la solicitud se hubieran presentado 2 o más solicitudes sobre las mismas aguas y no hubiera recursos suficientes para satisfacer todos los requerimientos, la Dirección General de Aguas, una vez reunidos los antecedentes que acrediten la existencia de aguas disponibles para la constitución de nuevos derechos sobre ellas, citará un remate de estos derechos, las bases de remate sobre estos derechos. Las bases de remate determinarán la forma en que se llevará a cabo dicho acto. Ya. ¿Queda más amplio si se elimina 042 o no? Pregunto. O sea, podría ser en otra hipótesis. Y lo único que dice que el presidente, en el caso, perdón, el presidente de la República podrá, con informe de la Dirección General de Agua, en circunstancias excepcionales y de interés general, constituir directamente el derecho a aprovechamiento. No solo cuando hay controversia. Hoy solo puede hacer cuando hay remate. No, es como dice usted, hoy día solo puede aplicar la atribución cuando hay remate, por falta de disponibilidad. Aquí no se requiere. De un otro, digamos. Pero para satisfacer uso doméstico, eso es importante. No, interés público. Ah. Ya, pero ahí va el sobreotorgamiento. No necesariamente. ¿Ah? No necesariamente. ¿Ah? Va el sobreotorgamiento, el presidente va a poder decir, además, estamos otorgando derecho a aprovechamiento. Ya, votemos. Pero, ¿cuál es? Es una atribución más amplia que hoy día puede hacerlo cuando, al revés de lo que dice el presidente, hoy día puede hacerlo solo cuando hay poca agua, ¿no? Y tanto así que hay un remate que se disputan esas aguas. Aquí lo que se está ampliando es que puede hacerlo también donde hay disponibilidad de agua y aún no se han generado los remates. Ya, pero siempre esto es un derecho. Es la redacción la que... Pero en el fondo sería una facultad de ustedes como Dirección General de Agua, en el fondo, ¿no? Si quiere, leámoslo como quieran, si les parece. De 48. Hoy día dice el presidente de la República podrá, en el caso del inciso primero del artículo 152, o sea, el presidente hoy puede solo cuando hay aguas que están sometidas a remate, con informe de Dirección General de Agua y circunstancias excepcionales de interés general, constituir directamente el derecho a aprovechamiento. O sea, puede dirimir. ¿Qué se entiende por constituir directamente el derecho a aprovechamiento? Por ejemplo, que hay una solicitud suya y de un tercero, y el presidente con informe de la DGA podría determinar quién se lleva el agua en lugar del remate. Ahora excepcionales, y siempre puede decir el derecho a aprovechamiento le corresponde a otra persona. Claro, independiente del remate. Que es mucho más. Más amplio. La pregunta es si es mejor o peor que quede más amplio. Pero perdone, ¿Sí? lo que está diciendo acá es para satisfacer usos domésticos de subsistencia de la población o la conservación del recurso, o estoy más atrás. Sí. Esa es la que tengo yo. Sí, sigue adelante. Ah, eso lo viene después. Sí, es lo que viene a continuación. Sí, por la ley, es para eso. Claro, no, Sí, se da la ley. Es la redacción. Pero está bien la redacción porque no tiene un fin. Perdone, no es que un señor iba a colocar 1000 hectáreas de No, es para estos fines. es solo para fines de conservación Sí. o de uso doméstico, entonces queda bastante centrado. No, pero 142 ya lo decía. No, pero si eso no lo tocamos no, ese, solo po. cuando hay controversia, ya. Exacto, esto Ya. es bueno porque en el fondo agiliza una decisión nomás. Perdón, pero es que hay un punto. Y el 142, cuando no es para Está fines bien, de... Juan.
domésticos, Pero la redacción de subsistencia, está de bien. conservación de recursos, entonces no podría hacerlo. ¿Y la redacción que tengo yo? No podría hacerlo, claro. Es que, perdón. El 142 cuando hay dos interesados y el agua no alcanza. Sí. Sí, este es Ahí otro el caso. presidente lo resuelve. Este otro caso, aquí dice, el presidente lo puede hacer siempre para fines ¿De conservación? de uso doméstico, de subsistencia o de conservación, siempre. Ya. Estaríamos de acuerdo que lo puede hacer siempre para ambos finalidades. Casos, sí. Pero ahora en la hipótesis que haya dos interesados y el agua no alcanza, siempre ya el presidente no lo puede resolver. Ya no lo podría resolver. ¿Y cómo se resolvería por las reglas generales? O sea, en el fondo aquí, es buena su aclaración, presidente. Lo que se está haciendo es ampliar, en cierto sentido, la atribución del presidente, pero solo para un fin, que es conservación. Y para cualquier otro fin se elimina la atribución. Pero mejor, po, porque no sería para fines productivos. Sería solo para conservación y para consumo humano. En ese quedaría supeditado. ¿Esto se aplicaba en el pasado? En el pasado reciente, porque está claro que... No, presidente, de lo que la memoria no me falla, creo que se ha aplicado dos veces en la historia de la EGA. La historia me refiero desde los años 90 más o menos en adelante Pero hasta la eso fecha. para fines, por ejemplo, para una hidroeléctrica, para... Lo desconozco, no me atrevería a decir aquí cuál fue el fin o cuál fue la justificación de detrás. Solo tenemos detectado al menos dos casos en los cuales, si la memoria no me falla, que se aplicó esta facultad. Podríamos chequearlo. Pero ustedes... Presidente, solo para tener la vista. Primero, yo comparto el fondo de la inquietud y la preocupación, pero que quede claro que cuando hablamos en el 147 bis, se estimaba que podría significar un solo otorgamiento, y en este caso no se estima de este modo. Lo segundo es que si uno lee lo que dice el 92 literal B, termina diciendo prescindiendo el procedimiento de remate. ¿Qué procedimiento de remate? Porque solo hay procedimiento de remate en el caso del inciso primero del artículo 142, porque no se aprobó la propuesta del Ejecutivo de que hubiese remate siempre. Entonces se produce una contradicción, a mi entender, presidente. La puede estar cerrando. Porque lo que se cierra por un lado se abre por el otro, en fin. Y si buscáramos una fórmula tal como mantenemos lo que hay, o sea, el presidente siempre lo puede hacer en el caso del inciso primero, artículo 142. En los demás casos, solo podrá hacerlo, también podrá hacerlo, pero para satisfacer uso doméstico de subsistencia no sé qué más. En el artículo 142. Sí, pero es que puede ser una finalidad de completar. Sí. ¿Ah? Presidente. En los demás Ahí casos. está bien. Presidente. Porque pues, lo que digo yo es que efectivamente puede ser como más amplio, pero a mi entender el gobierno, en particular el presidente de la República, porque si no estamos hablando del ministro, lo podrá hacer a través del ministro, pero puede tomar una decisión que sea buena para el país y que afecte el derecho de agua. Y por ejemplo decir, mire, ¿sabe qué más para efectos de la sanidad necesitamos más agua disponible porque la región, porque Santiago no son mucho, el precio no son mucho, lo que sea? Y ahí se toma una decisión, el Estado toma una decisión y dice, el agua se va a destinar a esto. Y ahí podría haber incluso controversia entre dos partes. Entonces, yo lo cerraría respecto a todos los casos y lo mantendría respecto a lo que hay actualmente. Sí. No vaya a ser que después le estamos restando al presidente porque, insisto, estamos radicando esto en una decisión presidencial. Ahora, sí, claro, si hay un presidente de secretariado, ya es otro tema. Pero Eso ya está ya fuera de no la vamos a cárcel corregir la código. ley, no se puede corregir la ley. Sí. Pero yo lo que digo yo es que no podemos hacer que el gobierno no tenga un instrumento Tiene que tener en donde diga, ¿sabe qué más? El agua que hay es limitada, hay dos o más interesados, yo Estado decido que la prioridad de esta agua sea tal fin. A mí me parece que por eso no eliminaría el artículo 142 como está. Presidente. Entonces, ¿qué es lo que haría? Mantendría el 142 como, el 148 como está con referencia al 142, es decir, en los demás casos también lo podrá hacer el presidente de la República, siempre que sea para satisfacer, hay que buscar la redacción. Presidente, ¿le puedo hacer una propuesta en eso? Pero Sí. acotado. Yo le puedo- Senadora Proboste. Presidente, en esa misma línea sería mantener lo que está en el texto legal vigente,
hasta el final, donde dice constituir directamente el derecho a aprovechamiento para satisfacer usos domésticos de subsistencia de una población, que es la propuesta que tiene el Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque podría ser otra finalidad. Podría haber otra finalidad que al Ejecutivo le parezca relevante. Bueno, pero en todo caso mi propuesta, presidente, es que además se deje consignado que sean siempre quienes los pidan instituciones u organizaciones sin fines de lucro. Porque ¿sabe qué? No, aquí no da lo mismo cuando una sanitaria pide los derechos de agua, porque la sanitaria lucra con eso. Entonces, si esta es una facultad excepcionalísima que se le entrega al presidente de la República en estos fines, debemos tener la claridad y la seguridad en que aquí no se va a desvirtuar este propósito para instituciones con fines de lucro. Entonces, creo que es importante señalar en que, más allá de la discusión de los usos, y que usted en eso tiene razón, pero que eliminemos el último párrafo prescindiendo del procedimiento de remate y más bien agregando allí que siempre que la solicitud provenga de una institución sin fines de lucro. Perdón, sí, le doy el tiro a la palabra. Yo entiendo que aquí hay dos cosas. La ley se pone en la hipótesis de la controversia, o sea que hay dos o más interesados. Y en ese caso el presidente lo puede hacer directamente. Eso es lo que dice el texto actual. Habiendo dos o más interesados lo puede hacer directamente. La propuesta del Ejecutivo es doble. Dice, no es necesario que haya dos más interesados, puede que haya un solo interesado. O puede que no haya ningún interesado y el gobierno decide, ¿sabe qué más? Necesito un interesado para resolver o hacerlo ya. Y en ese caso el presidente igual puede resolver. Pero, o sea, abre las alternativas, pero las reduce respecto de la finalidad. Son dos cosas distintas, no sé si me explico. La abre por un lado, pero la cierra por el otro. Lo que yo digo es que no vaya a ser que... Es que a mí no me queda claro cuánto se abre por un lado y cuánto se cierra por el otro. Porque puede terminar siendo una caja de Pandora en términos de los efectos que tenga la modificación, una modificación de esta naturaleza. Una posibilidad, como usted plantea, presidente, es mantener lo que está y agregar una segunda posibilidad, que es que no tenga que necesariamente darse el tema del remate para unos fines específicos. Presidente, y la redacción que Porque no hay oposición. No, todo el remate por disponibilidad, se nos ha eliminado. El remate por disponibilidad no se ha eliminado. ¿A qué se refiere el 142? El remate por disponibilidad. Claro, eso no lo hemos eliminado. Por eso digo, si se mantiene como está el texto, Sí. y le agregas algo más, el algo más es cuando no está el 142, es decir, cuando no hay dos actores lidiando con la misma cantidad de agua. Y eso es una cosa real, concreta que puede pasar y que va a agilizar muchísimo el trámite. es la de la senadora Roboste, por ejemplo, la misma. Es que la senadora Proboste, lo entiendo, no sé, no quiero interpretarla, pareciera que solo puede el presidente para efectos de consumo humano. No, o sin fines de lucro. O sea, sin lucro, que es distinto. Perdone, yo solamente plantear que yo creo que está bien el que está, porque está súper acotado el uso, subsistencia y fines de conservación y no más. Entonces no veo cómo pudiera abrirse a un espacio de... porque no hay otros usos, no hay uso productivo. Eso lo reduce. No, que no lo eliminamos. Yo tampoco lo eliminaría. Yo lo que haría es agregar solamente y eliminar la palabra remate porque, bueno, no necesariamente, porque el remate no se refería al remate abierto, sino que se refería al remate entre dos que quieren el agua. Claro. Pero yo lo agregaría porque la verdad es que el Estado es como tan burocrático que si se requiere para conservación es urgente y si se requiere para consumo humano también. Entonces, esto agilizaría mucho las decisiones. Aquí, presidente, si quiere... ¿Mi reacción está mala? Yo apunto que es como lo mismo. La reacción que yo tengo. No tengo reacción yo. No, pero este es otro... No, porque ¿Es similar? Queremos ilustrar, presidente. Encontramos una de las resoluciones del presidente en el pasado. Si quiere, Carlos, una encontramos. A ver, Carlos. Presidente, era de mi conocimiento, como yo soy de la cuarta región de La Serena, ahí había un derecho de aprovechamiento que se otorgó en el año 91 en favor de la Junta de Vigilancia del río Cochihuás.
Dentro de la tramitación administrativa de ese expediente, efectivamente se configuró la hipótesis que establecía esto, resguardando un poco la pristinidad que tenía la zona de Cochihuá. Se gatilló esta condición porque había otra solicitud que estaba efectivamente compitiendo por los mismos recursos, que era una solicitud de un tercero, digamos, con fines no consuntivos y quizás con usos productivos en esa zona. Entonces, en el año 1993, mediante la resolución 335, finalmente se armó la resolución y que constituyó el derecho en favor a la Junta de Vigilancia del Río Cochihuas. Acá tengo la resolución y podemos hacer llegar acá a la presidente del WIN, justamente. Mira, ¿hay una contrareacción? Sí, porque ya, estamos pasando. escuchemos. Si hubiera algo bien, y si no, va a partir de la próxima sesión, porque ya estamos pasados y tenemos que ir a la sala. Presidente, yo escribí dos alternativas en función de dos ideas que se discutieron. La primera era al artículo 148 hacerle un pequeño cambio de manera tal que diga sí, el presidente de la República podrá, me salto lo que dice en el caso del inciso primero del artículo 142, el presidente de la República podrá, con informe de la Dirección General de Aguas y por circunstancias excepcionales y de interés general, constituir directamente el derecho de aprovechamiento. Dos puntos. A. En el caso del inciso primero del artículo 142. B. Para satisfacer usos domésticos de subsistencia de una población en la conservación del recurso cuando necesitan otros medios para obtener el agua y ahí se puede agregar o no lo que está diciendo la señora Proboste cuando la solicitud provenga de una organización sin fines de lucro. ¿Habría acuerdo? Un tema, perdón, esto tiene objetivo, por lo menos era el consumo. El tema de la sociedad, de los fines o no de lucro, va a complicar un poco el tema, porque ¿qué pasa si el día de mañana una sanitaria necesita un derecho de agua para satisfacer la población? No, pero ahí lo está limitando. La senadora Proboste en su proposición no le permitiría al presidente otorgar un derecho a una sanitaria. De la Araucanía para el sur, No, solo quiero saber entender qué significa. Al hablar de consumo humano, la senadora Proboste está reduciéndolo a los APR. Eso solo quiero... que no sé. Ya, mira, vamos a levantar. Lo que pasa es que hay un tema aquí, porque a las sanitarias cuando se les entrega el agua reservadas no pueden cobrar por ellas. Hay una norma. Entonces, como esto requiere, estamos pasados de la norma, vamos a partir de esta norma contra de mañana. ¿Ya? Es un buen punto que plantea. ¿Ah?